Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz en un Polín muy especial y ahora verán por qué. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, ¿por qué es tan especial este Polín? Porque nuestra narradora de lo judío en Polonia es la traductora de El ave de fuego, una antología de poemas de Susana Grinsanska, de la que tanto nos has hablado aquí en Polín, Elżbieta. Sí, hemos hablado hace un par de años, creo. Hemos dedicado un programa a Susana Ginczanka, pero yo llevo años y años pensando en ella y buscando posibilidad de publicarla, y al final pues ha ocurrido este año gracias a la editorial Báltica, y lo hemos conseguido. Muy Porque Susana bien. Ginczanka ocupa un lugar muy especial en la literatura polaca, pero también para mí es un personaje de especial importancia personal, porque yo por primera vez oí hablar de Zuzanna Ginczanka allá por el año 81, 80 del siglo pasado, porque aquí hay dos motivos españoles en el personaje de Ginczanka, y uno de ellos es precisamente un poeta polaco que se llamaba Józef Łobodowski, que vivía en Madrid, exiliado, y cuando yo le conocí, él me habló de Zuzanna Ginczanka, me habló durante mucho tiempo y de una manera tan interesante y tan especial, que yo supe que la relación de él con ella, con Zuzanna, había sido muy especial y que era un personaje que valía la pena conocer. Yo no sabía nada de su poesía, no conocía su poesía. Entonces, un día pues empecé a buscar, encontré un documental hecho por una directora italiana, Mirka Milo, y dedicado a Zuzanna. Y bueno, ya en aquel momento pues todo empezó a rodar en la dirección que nos llevó a este momento hoy, ¿no? Que estoy muy feliz de poder publicar este libro en España por primera vez. Enhorabuena, te lo mereces, ese esfuerzo por traer las palabras, los versos de esta poeta. También felicitaciones a la editorial Báltica, que siempre nos trae títulos buenísimos. Elżbieta, recordamos para nuestros oyentes quién fue Susana Ginczanka. Ginczanka, Sí, sí. y por qué es tan importante su obra. Pues, mira, realmente Susana se llamaba Sara Polina Ginsburg y nació en marzo del año 1917 en Kiev. En Kiev, en una familia de clase media. Su padre era abogado, pero claro, la familia era el año 1917, la familia tuvo que salir de Kiev, y luego pasaron por Petersburgo, y al final emigraron hacia más al este, a Polonia, lo que era Polonia entonces, al pueblo de Ruvne, que hoy es un pueblo en Ucrania, pero antes de la guerra pertenecía a Polonia. Por eso cuando hablamos de los judíos polacos, ucranianos, es un tema complicado, porque aquellas tierras pasaban de manos en manos y realmente es difícil definir. Creo que el punto siempre definitivo, decisivo, es el idioma, ¿no? Entonces, pero ella, Sara, se crió en una familia ruso hablante. O sea, no era en la familia de Ginsburg, no se hablaba ruso en absoluto. El abuelo admiraba la literatura rusa y era amigo personal de Chekhov. La abuela, que llevaba un gran almacén, una botica, almacén en Ruvne,
aprendió el polaco lo justo para poder trabajar, ¿no? En su casa se hablaba siempre ruso. Los padres se separaron muy pronto, cuando era pequeña. El padre se fue porque el padre era abogado, pero siempre tuvo un sueño, quería ser actor. Entonces se fue primero a Berlín, intentó trabajar ahí y luego cuando la situación en Europa se complicó, se fue a Estados Unidos, tampoco hizo carrera artística ahí, no se sabe mucho de su presencia ahí. Al parecer hay una película de los años 30 en la cual él aparece durante unos segundos, pero nada más. Así que la huella del padre se pierde cuando Sara Susanna es muy pequeñita. Y la madre la madre se vuelve a casar con un judío checo, un cervecero, un especialista en la fabricación de cervezas, y la madre emigra a Pamplona, a España. Ese es el lazo con España de Susana Ujú. Guinchanca. La madre de Susana en el año 39, a principios del año 39, aparece en Ruvne, quiere llevarse a su hija porque ve que la situación en Europa es muy, muy grave y quiere llevarse a su hija, pero Susana rechaza esta propuesta, quiere quedarse con su abuela. Y esa decisión pues determinó todo lo que ocurrió después, Ujú. ¿no? Esbieta, ¿se sabe por qué la madre eligió Pamplona? Yo creo que es el padre que Ah, le mandaron a Pamplona a dirigir una fábrica de cerveza y creo que fue eso. La madre vivió hasta los años, pues, principios de los años 80. wow. ¿Por qué lo Ujú. sabemos? Porque Józef Wobodowski escribió un artículo sobre Zuzanna Ginczanka y lo publicó en una revista polaca en el exilio. Y un día, me lo contó él, un día estuvo en su casa, recibió un paquete. En el paquete había una especie de prendedor para corbatas, un prendedor de oro de mucho valor y solamente había una hojita, eh, agradecimiento de la madre de Susana Ginczanka, un agradecimiento. Wow. Pero no había dirección, no había nada. Él me dijo que buscó a la madre de Susana, pero luego, como 20, 30 años más tarde, hubo unas chicas fascinadas por Zuzanna Guillanca como yo, que también viajaron a Pamplona y buscaron huellas de la madre y solamente encontraron en el cementerio noticia de que sí que había una tumba de este matrimonio, pero dado que no estaba pagado, pues terminaron todos los huesos de la madre de Susana en un foso. Ujú. Así Una se fosa pierde toda común. y todos las pertenencias, los objetos, ellos murieron, no tuvieron hijos y todas las cosas se llevaron a algún almacén pues que tenía la ciudad y después de unos años, como nadie lo reclamó, lo destruyeron todo. Así que Oh, qué no pena. sabemos qué pudo haber ahí. Pero volviendo a Ruvne, Sí. Ruvne hoy es una ciudad provincial total, pero antes de la guerra era una ciudad económicamente muy importante. Era una ciudad multicultural y en cuyas calles se hablaba en yiddish, en ruso, en polaco, ucraniano, armenio. Por ahí se cruzaban las rutas comerciales y y había varias escuelas como institutos, hoy diríamos institutos. Había un instituto muy bueno, judío, ruso, ucraniano, pero ella eligió el instituto polaco. Y esto determinó el hecho de que se
ha convertido en una escritora. Para ella el polaco fue la segunda lengua, una lengua conquistada y aprendida, pero ¿por qué? Porque estaba fascinada por la poesía en polaco y pronto la convirtió en un instrumento de su creación y muy pronto, porque empieza a publicar en la revista escolar eh, algunos poemas, pero sabemos también que era una niña que pasaba mucho tiempo leyendo, ¿no? Que era buena lectora y leía, no, los grandes poetas, Tuwim, Leśmian, Staff y muchos otros. Y los primeros poemas pues tienen este, este rasgo, ¿no? De una, como copia como si copiara un poquito. Esto es un proceso normal para cualquier poeta joven que empieza leyendo, luego imitando y luego se suelta y hace crea su propio camino, ¿verdad? Y ella en el año 1933, eh, siendo una adolescente, envió algunos poemas a Julian Tuwim y Julian Tuwim, que era un poeta muy conocido, contestó y además lo animó a escribir. Y en el año 34 ella publicó en la revista Wiadomości Literackie, que era una publicación muy importante literaria en Polonia, publicó se presentó a un concurso, ganó un premio, no primer premio, pero mención honorífica, y su poema fue publicado en la revista. Y este hecho fue decisivo porque ella en el año 35, después de terminar la escuela, se traslada a Varsovia para estudiar pedagogía, ¿no? Y pronto, y gracias a Tuwim, se integra en los círculos literarios de la capital de Polonia y participa en las tertulias culturales. Como es una mujer guapísima, con una belleza muy exótica, porque ella tenía la tez muy oscura, era muy morena, el pelo negro, rizado, siempre recogido en una coleta. Era bellísima, tenía ojos marrones, pero uno más claro que otro, y era una mujer de la que se enamoraban todos los escritores y todos los que frecuentaban estas tertulias. Pero además tenía una forma de hablar muy bonita, una voz bonita, según cuentan, y una manera de conversar a muy alto nivel. Hasta tal punto que, por ejemplo, el Witold Gombrowicz, que era en su mesa, que era la única mujer que él admitía en su mesa, en su tertulia, y que él consideraba su amiga. Después de la guerra también escribió algunas palabras sobre ella. Y así, pues, ella era veían en ella una mujer muy bella, pero también autora de un buen libro titulado De Centauros, publicado en el año 36, que tenía 19 años tenía entonces. Y este libro revela a una autora ya madura, ¿no? Su manera de escribir, sus metáforas, sus imágenes bastante audaces, todo esto es una prueba más de que es una gran poetisa, ¿no? Y ella pues se siente bien en este ambiente de escritores. Vive en Varsovia, que en aquella época era una ciudad muy, muy mundana. Vive en Varsovia a pleno pulmón, digamos, pero son los años 30 y los años 30, a medida que avanzaban, pues la situación se vuelve más peligrosa eh, por, eh, por el antisemitismo y por la proximidad de Alemania y todo lo que
aún esperaba, ¿no? Le esperaba en su vida. Y cuando estalla la guerra, ella se va al Lvov y como muchos de los intelectuales, ahí y traduce literatura rusa al polaco. Ahí no se podía hacer gran cosa. O realizabas lo que te imponían los soviéticos o no trabajabas. Incluso podías tener eh, problemas para mantenerse con vida, ¿no? Y cuando llegaron los alemanes ya la situación se volvió mucho más difícil. Ella se negó a entrar en el gueto, vivía escondida en el Lvov hasta el año 1942 y en 3 ocasiones fue denunciada a la Gestapo y en 3 ocasiones se salvó. Y una de las personas que la, mm, que la denunció fue la famosa Fominova, que en su poema, en su último poema que sepamos, titulado Non omnis moriar, pues ella revela el nombre de esta mujer que la había denunciado y se había apoderado de todos sus bienes, ¿no? Ujú. Esto, Sí, de ese poema hablamos en aquella ocasión cuando sí, nos sí, sí. presentaste a Susana. Sí, dime, Elzbieta, que te he interrumpido, perdona. De este poema es muy importante, es muy diferente de los demás poemas, porque los demás poemas tienen esperanza, tienen vida, tienen juventud, y este es triste, porque no es solamente, porque el título viene de Horacio, ¿verdad? Pero non omnis moriar podría decir la afirmación de la eternidad del arte, ¿no? Pero este poema es una acusación concreta, ¿no? Es una respuesta a esta traición y a la codicia de esta gente que se apoderó de sus cosas. Ella lo llevaba siempre en el bolsillo y cuando la arrestaron en el año 44 en Cracovia, lo tenía con ella, ¿no? Y fue, mira, sobrevivió casi toda la guerra porque fue arrestada en primavera del año 44, cuando ya el frente, los soviéticos estaban muy cerca y le faltaron unas semanas para salvarse, ¿no? Y sobrevivió. Por un lado, había mucha gente eh, que era un peligro para ella, pero por otro lado también hubo gente que la salvó, ¿no? Que ella pasaba de casa en casa de amigos y pudo salvarse. Y cuando llegó ya el año 44, estaba ya tan exhausta y tan nerviosa y tan fatigada, tan cansada de toda esta situación que duraba años, que al final otra persona la denunció en el último piso que ocupó en Cracovia, donde hay una placa ahora, una placa que recuerda a Zuzana Ginčanka, y fue arrestada, torturada, fue enviada al campo de concentración de Płaszów y ahí fue asesinada, probablemente el 5 de mayo del año 1944, ¿no? Así que murió con solo 27 años y no tuvo la oportunidad ni de desarrollarse como mujer, ni hacerse como poeta madura. No pudo madurar como persona, como poeta, no pudo vivir otras situaciones, otras épocas, felicidad, y dejó solamente este libro publicado. Y unos cuadernos que cuando ella se fue de Varsovia y ya no pudo volver, su amigo, que se llamaba Eric Lipinski, eh, se encargó de liquidar el piso, la habitación que ella alquilaba, y encontró ahí unos escritos, unos cuadernos, y los tuvo guardados hasta los años después del año 89, que los entregó al Museo de Literatura en Varsovia, ¿no? A partir de aquel momento, pues empezó, el Ginčanka volvió a vivir en el mundo poético literario de Polonia, porque hubo una profesora y investigadora, Isolda Kiec, que escribió un libro en el año 90 y tanto,
sobre Zuzana Ginczanka, vida y obra, y luego vinieron muchas traducciones y se empezó a hablar de ella. eh, Siempre el tema este de figura trágica de la Shoah siempre dominaba. O dominaba también el hecho de que era tan bella que todos recordaban su belleza, ¿no? Y que era bella judía encima. Que en aquella época, pues al principio se interpretaba de una manera positiva y después era como un escollo, un problema, ¿no? Para ella, para Zuzana Ginczanka. Así que, pues, este libro que me he permitido a elegir muchos de los poemas, pero no todos, no todos. Ujú. Eh, Hay Por- muchos de centauros, pero también hay poemas sacados de algunas revistas y de los manuscritos, también los que se conservaron en el Museo de Literatura de Varsovia, ¿no? ¿Y por qué has elegido esos poemas y no otros? Por el tema, por la manera, por la forma de escribir que me pareció muy, muy de Ginczanka, muy suyo estilo, sus metáforas muy, muy interesantes. Y he elegido también algunos poemas tempranos, cuando tenía 14, 15 años. Por ejemplo, el poema Gramática, que también aparece en esta colección, que me gusta mucho, pero hay otros. Hay en la primera época ella era como una muchacha, una joven muy valiente, la primera que habla de la sexualidad de las jóvenes, de la regla, por ejemplo, pues, de una vida. Ella todavía estaba entrando en la vida llena de euforia y de curiosidad y de valentía, ¿no? Ella osaba hablar de estos temas. Y luego el tiempo cambia, ella cambia también, y los poemas son muy diversos. Los poemas últimos, o los últimos que incluyo, porque más o menos me guiaba por tampoco eh, es mucho tiempo, ¿no? Porque el primer poema es el año 33 y el último 42, Non omnis moriar. Pero a mí me parece que he elegido, por lo menos es lo que he intentado, elegir una antología que presente su obra poética de manera lo más completa posible, ¿no? O verdadera o justa, no sé. Ujú. Yo quería mostrar una autora de gran talento y muy particular, muy moderna y que llega a la gente joven. Y hay que decir que es un personaje, ella como murió joven, sigue siendo joven en la memoria de todos, ¿no? Y la poesía que leemos son poemas de jóvenes, ¿no? Escritos por una chica joven y es muy importante. Ella tiene mucho éxito entre los jóvenes, entre las mujeres jóvenes sobre todo. Ujú. Elżbieta, hablando de mujeres, te va a acompañar una mujer en la presentación del libro. Mercedes Monmany, ya saben, la crítico literaria, escritora, prescriptora de muchos títulos aquí en Radio Sefarad, buena amiga, va a estar contigo en esa presentación de El ave de fuego, que va a tener lugar el próximo 25. Sí, en la librería Cuéntanos Machado también. de las Ujú. Salesas. Bueno, Sí, para mí es un honor maravilloso. presentar el libro con Mercedes Monmany, que yo creo que es la persona, que es una de las dos personas que yo conozco en Madrid, que saben todo lo que se puede saber de Sobre la literatura Susana. polaca, todo lo Ujú. traducido al polaco, al español, al italiano, al francés. Pues una de ellas es Mercedes Monmany, una gran amiga y una crítica estupenda. Además, siempre cuando habla Mercedes Monmany que hay que leer un libro, yo lo leo porque sé Sí. que hay que escucharla porque es verdad, ¿no? Ujú. Y para mí es un honor que ella quiera
participar en esto. Y la otra persona de la cual te digo es José Vicente Quirante Rives, que es un escritor y su amigo, un amigo que escribe para Confluencias, que ha escrito un libro sobre Herling Grudzinski en Sicilia, un polaco bajo el volcán, el título. Y él también ha leído absolutamente todo lo que se pude leer sobre literatura polaca, escritores polacos, poetas polacos, y ya, son dos personas que yo admiro mucho. Y de verdad, presentar el libro con Mercedes es un gran honor para mí. Bueno, pues les vamos a poner los datos, por supuesto, para que acompañen, si así lo desean, a Elżbieta Borkiewicz en este sueño cumplido que es traer al castellano las palabras de Susana Ginsanka. ¿Con qué imagen te quedas, con qué verso cuando piensas en ella, Elżbieta? Mira, y siempre cuando hablamos de ella, todo el mundo piensa en Non omnis moriar y con la Jominova y tal. Pero a mí a mí me fascina, bueno, primero que es la gramática, pero es muy largo. Pero hay uno de los primeros poemas escrito en el año 32. En el año 32 ella tenía 15 años, ¿verdad? Un poema que se titula Erotofísica, que tenía sus fallitos todavía de estilo, es como todavía tiene estas cosas, ¿no? Unos saltitos, pero es un poema precioso. Si quieres te lo leo. Por Lo favor. leo a nuestros... el título del poema es Erotofísica. La niña tenía 15 años. 80 días normales penderán inertes en el pasado. 80 días normales robarán tu enamoramiento. Entre el brezo morado y el dibujo en el cristal helado, el vector del corazón describe siempre un movimiento ensortijado. Me advierto a mí misma que llegaré con dilación. Tercera ley de Newton: acción igual a reacción. Echarás de menos las rosas entretejidas en las plegarias y lanzadas al atardecer. Estoy segura, me amabas. Pero no ansío contar nuestras tardes comunes. Borraré la fuerza de tu resistencia de la educación de los afectos. En el amor cinético florecen las lilas de modo natural. Pero a mí me basta amar de manera potencial. Y cuando mi amor comience a crecer con tanto apremio y me pese demasiado en diciembre su suave crisantemo, me iré al Ecuador, más allá del aire macilento, porque allí el corazón pesa menos. ¿Lo dice el dinamómetro? El poema escrito en el 6 de diciembre del año 32. Es precioso. Es por una niña de 15 años. La gente que la conoció decían que ella con 15 años ya era una mujer por aspecto. Además era muy... Bueno, se conservó una imagen de Zuzanna Ginczanka bailando en una sala de fiestas en Varsovia. Y ahí aparece, porque los típicos escenarios giratorios, ¿verdad? Y ella está bailando con algún amigo y durante algunos segundos aparece su cara sonriente y era una mujer muy, muy guapa. Todos los que la conocieron dijeron que era una mujer muy guapa, bellísima, sí. Pues gracias por contarnos, por hablarnos de Susana, por invitarnos a esta presentación en la que también colabora el Instituto Polaco de Cultura, Báltica Editorial, por supuesto la Librería Machado, y estamos muy orgullosos y muy contentos. Muchísimas gracias, Elżbieta. Gracias.